Quiero preguntarle en el marco de las acciones que viene realizando el gobierno, reuniones del gabinete económico, reuniones con distintos sectores. Usted habló del acceso al financiamiento para las pymes y otros sectores. La pregunta está vinculada acerca de si se prevé en los próximos días anuncios en este sentido, si se va a segmentar en algunos sectores productivos que tengan una mayor afectación en el último tiempo y a su vez si habrá incentivos para fomentar las exportaciones, uno de los planteos que han surgido para reactivar la producción, al menos en los rubros que más lo requieren. Gracias. Sí, gracias. Efectivamente estamos trabajando en una serie de medidas desde el punto de vista financiero, que seguramente en los próximos días o semanas estaremos en condiciones ya de presentar públicamente. Nosotros vemos todo esto como una secuencia. Lo que ha pasado en el sector financiero ha sido realmente catastrófico. Se ha reducido el financiamiento prácticamente a la mitad en términos reales. Recién el dato que aportaba Mercedes es muy significativo, ¿no? Es decir, prácticamente la FIP terminó siendo casi un banco, una de las pocas fuentes de financiamiento. Y bueno, lamentablemente no es la función que cumple, ¿no? Esto también tiene que ver con cómo se ha bastardeado el sistema financiero, cómo se ha generado un escenario sumamente negativo para el sector productivo. Lo vemos como una secuencia. Primero es recuperar capital de trabajo, es lo que las pymes necesitan volver a financiar para volver a producir en condiciones razonables. La verdad es que ninguna pyme puede seriamente pensar que con tasas del 80, 90 o 100% puede comprar insumos y generar un negocio mínimamente razonable o rentable. Entonces lo primero es bajar capital de trabajo. Lo segundo es lo que usted preguntaba respecto al financiamiento de exportaciones. También en buena medida debido a la caída de la principal fuente de fondeo, ¿no? Que son los depósitos en dólares, que habían caído fuertemente el año pasado. También eso redujo la capacidad prestable para exportadores. Eso se está recuperando de manera lenta, pero ha habido alguna recuperación. Y estamos buscando también otras líneas alternativas para fortalecer ese sentido. Y el tercer paso, que también lo hemos conversado en reuniones con cámaras empresarias, es rehabilitar crédito de inversión. Que esto, bueno, viene una vez que, digamos, las pymes logran sanear sus finanzas más básicas, ¿no? El funcionamiento del capital de giro, poder resolver el problema con la FIP, con una moratoria generosa y razonable que permita reperfilar sus deudas, como mencionaba recién Mercedes, es una reducción de un 42% aproximadamente total de la deuda, con capital de trabajo nuevamente en marcha, financiamiento de exportadores, ahí sí ya volver a instalar este incentivo para inversiones, que es obviamente el desafío central. La economía argentina, insisto, ¿no? Va a salir por etapas. Primero es salir de esta emergencia tan espantosa que nos ha tocado afrontar, de esta herencia tan fuerte que nos toca recibir, poner las empresas nuevamente en marcha y luego sí, los grandes desafíos del desarrollo que son los que siempre más nos entusiasman, ¿no? Cómo pensar hacia adelante la economía del desarrollo, pensar en los nuevos desafíos industriales 4.0, cuando hablamos del Green New Deal, de cómo industrializar con criterios verdes, cómo desarrollar recursos naturales con cadenas de valor. Bueno, son todos los desafíos, pero insisto, hoy lo fundamental es el desahogo financiero, es ayudar a sacarles el pie del pecho a las pymes. Ministros, Patrick Gillespie con la agencia Bloomberg, buen día. Quisiera preguntar, ministro, primero, dado que hoy sale el informe laboral del Ministerio de Producción, en este año hay un nivel de crecimiento de trabajos que podemos esperar en el sector, bueno, en la economía real. Y sobre este anuncio hoy quisiera preguntar, ¿cómo el gobierno puede prevenir que pymes en el futuro van a tomar demasiado deuda y pueden suponer que el gobierno va a ofrecer una otra quita y podría generar una mala práctica de tomar demasiado deuda suponiendo que siempre habrá una otra quita o otra oferta de descuento? ¿Cómo puedes prevenir esa tendencia? ¿Referido a las pymes o referido al gobierno? Eso no entendí bien. A las pymes. ¿Cómo sí, pueden prevenir a las pymes de tomar demasiado deuda? Bueno, respecto al empleo, obviamente nuestro objetivo principal es revertir la tendencia. Lo que
venimos viendo todo el año pasado, desde 2018 en general, es una caída persistente en el nivel de empleo. Vamos a decir, el gobierno de Mauricio Macri, punta a punta, directamente no generó empleo en blanco. El nivel quedó prácticamente muy similar entre el comienzo y el final. Si mal no recuerdo, solamente 3 provincias en Argentina generaron empleo privado en términos netos. Las restantes, creo que había 1 o 2 que había quedado empatada, y había 19 provincias en Argentina con caídas netas del empleo privado. Obviamente un país inviable, un país sin ninguna capacidad de respuesta a los desafíos que tenemos. Así que esto es lo que venimos a revertir, y esto es básicamente donde más se perdió empleo, es en el sector de las pymes, y también, por supuesto, en el sector manufacturero, donde hubo cerca de 150.000 empleos perdidos. Esto es lo que queremos revertir. Vuelvo a decir, nosotros vamos por etapas. No estamos pensando en hacer proyecciones. La verdad que venimos de un gobierno que nos tenía acostumbrados a todos, de manera irresponsable, a presentar PowerPoints muy simpáticos, con muchos números, proyectando datos a 10, 20 años, sin ningún viso de realidad. Recordemos, sin ir más lejos, el día que se proyectaba una inflación para 2019 en torno al 10%, más o menos 2%, bueno, y terminamos con una inflación del 54%, la más alta desde 1991. Nosotros, insisto, vamos por etapas. Este es un gobierno que ahora está abocado a recuperar su economía, a salir de la fuerte crisis que hemos recibido. El ministro de Economía ha abocado fuertemente a reestructurar la deuda del sector público de manera sostenible, a recuperar sostenibilidad en los pasivos externos. Y respecto a la última pregunta con relación a las pymes y el endeudamiento, nosotros pensamos que justamente una economía que se vuelve a recuperar, que vuelve a poner el foco en el mercado interno, en el empleo, que al mismo tiempo desarrolla una fuerte salida exportadora, porque a veces escucho que es incompatible, digo, de ninguna manera. Ha habido decenas de ejemplos, incluso en Argentina, donde el crecimiento del mercado interno y el mercado externo son compatibles. Esta idea de que crece uno o el otro, o crece uno a expensas del otro, creemos que es falsa desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista teórico como de la evidencia empírica. Tenemos periodos donde Argentina ha logrado crecer simultáneamente en el mercado interno y en las exportaciones, y en tal sentido pensamos que es perfectamente factible que en ese escenario las pymes se endeuden para producir, se endeuden para invertir y ampliar la capacidad productiva, ganar nuevos mercados, recuperar el terreno perdido en los últimos 4 años, ir por el mercado externo. Así que nosotros pensamos que en ese sentido es totalmente compatible una estrategia de recuperación del crédito en las empresas pymes de manera responsable, que era un poco la pregunta que usted apuntaba. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís, aquí. Ministro, la pregunta, digamos, de la contraparte de toda esta historia es qué mensaje se le da a las pymes que sí pagaron todo este tiempo, digo, sabiendo que también ha sido un esfuerzo para ellos en un contexto de crisis económica, con el índice de inflación que usted contaba, con la caída de la tasa, con la tasa de actividad, con la subida de la tasa de interés, etcétera. Digo, ¿cómo se le explica al que hizo el esfuerzo con todo lo que eso significó, de quizás pérdida de ganancia, tener que achicarse, etcétera? Digamos, ahora, ¿qué aliciente se le da, me refiero, ¿no? A eso quiere decir, ¿va a haber alguna manera para mí para premiar al que sí lo hizo, al que pudo pagar y al que hizo el esfuerzo? La pregunta me parece válida. Creo que siempre que se plantean este tipo de planes de pago, de moratorias, aparece esta cuestión. Bueno, el que hizo el esfuerzo para cumplir, ¿qué sensación tiene respecto a otros que no cumplieron? Yo lo que quisiera dejar en claro es que los datos son contundentes. Hay realmente dificultades generalizadas. Me parece difícil atribuir la deuda impositiva que existe a conducta especulativa, ¿no? Por supuesto que, estas son cuestiones que hay que verlas más en particular, pero en general lo que uno encuentra es que las pymes que tienen dificultades de pago es por la situación económica, es porque realmente no han podido pagar, han perdido el financiamiento bancario y realmente necesitan una ayuda, un aliciente para poder recuperarse. En ese sentido,
de eso se trata el planteo inicial de la ley de solidaridad, es decir, la idea de, bueno, en un contexto muy difícil, hay sectores a los cuales ya no se les puede pedir nada más, realmente están ahogados, están con muchos problemas, es fundamental detener la caída. Es decir, nosotros no podemos ir perdiendo 48 pymes por día, porque esto en algún momento empieza a escalar, se empieza a complicar la cadena de pago, sube la morosidad y ahí las empresas que están cumpliendo van a tener problemas también porque se les va a dificultar la cadena de pagos, no van a poder generar los negocios que están generando. Es decir, acá hay una situación donde entendemos que hay que dar una respuesta integral. Y por supuesto que a las pymes que están funcionando de pie aún con dificultades, bueno, seguramente van a ser las que estén con la mayor fortaleza para poder aprovechar el envío apenas la recuperación esté dando los resultados. Así que este es un poco el planteo general. Por supuesto que entendemos esa situación que se da cada vez que hay una moratoria, pero insisto, creo que el objetivo es poner de pie a todo el sistema productivo en su conjunto para que esto sea en beneficio de todos los argentinos y argentinas. Hola, buenos días. Natalia Donato de Infobae. Quería ver si Mercedes nos podía explicar un poco con más detalle las diferencias que va a haber de este plan para los distintos tipos de empresas, con un grado más de detalle para saber cuáles van a ser las condiciones en cada caso. Sí, yo creo quizás lo más... con un ejemplo quizás se entienda más claramente. Porque las condiciones tienen que ver, obviamente, con la cantidad de cuotas, diría las dos condiciones más relevantes. La tasa va a ser la misma para todos los que se adhieran a esta moratoria, pero sí lo que cambia es el porcentaje de anticipo que se tiene que hacer y también lo que cambia es la cantidad de cuotas, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un ejemplo que va a aparecer, está en la reglamentación, que me parece que es bastante elocuente. Por ejemplo, para la refinanciación de planes de facilidades que ya están vigentes, las microempresas que entren en febrero, esto va a estar vigente a partir del 17 de febrero, hay algo que no dije, que la primer cuota va a ser el 17 de julio, ¿sí? Esto como para evitar que las empresas busquen entrar en el último mes y tener esa ventana de 6 meses. No, la primer cuota vence, son los 6 meses a partir de que esto se implementa, que va a ser el 17 de febrero. Por ejemplo, una microempresa que entra en febrero tiene que pagar la cuota en 120 cuotas, tiene 0 de pago a cuenta y la primera cuota la paga en marzo. Una pequeña y mediana empresa que entra en febrero tiene que pagar el 1%, ¿sí? Y tiene 120 cuotas. Ahora, si entrara en abril, supongamos, antes del vencimiento, tendría que pagar el 3% y ya bajan a 90 cuotas la cantidad que puede financiar. Una empresa mediana que entrara en febrero tendría que hacer un pago a cuenta del 2%. Ahora, si entra en abril, ya ese pago a cuenta sería del 5% y pasaría de 120 a 90 cuotas. Entonces, lo que queda acá en evidencia es que estamos tratando de estimular el ingreso temprano, porque por esto que recién se discutía acá del tema del costo fiscal y del esfuerzo fiscal que se está haciendo, tratar de reducirlo en lo inmediato con beneficios adicionales. Recién nosotros discutimos el tema de qué pasaba con aquellas empresas cumplidoras, ¿no? Es una discusión que siempre se da. Ahora, esta es una ley la que se votó en el Congreso de solidaridad y de recuperación productiva. Y eso creo que esta idea de la solidaridad y de la equidad y de tratar de, en este momento, que se ponga el mayor esfuerzo, tanto en materia de recursos fiscales como lo que se le pide a la sociedad y el entramado productivo, tiene que ver con tratar
de salir de esta situación de pozo que se encuentra la economía argentina. Digo, es muy delicada la situación en que se encuentra todo el entramado productivo, y es muy vital que rápidamente toda esa capacidad instalada que hoy está ociosa se ponga a producir y a generar empleo. Entonces, esta moratoria creo que va a ser un auxilio importante. Nosotros revisamos, vimos cantidad de planes, etcétera, y nos damos cuenta que era tan crítica la situación que no alcanzaba, que se necesitaba recurrir a una medida extraordinaria como son las moratorias. Efectivamente, las moratorias se plantean en situaciones de crisis muy, muy fuertes, como las que se recibió a la Argentina el 10 de diciembre del 2019. Pero yo no sé si queda claro con este ejemplo, pero básicamente se va a premiar el ingreso más temprano a este régimen. Sí, buen día a ambos. Ignacio Ortelli de Clarín. Le quería consultar a Marcó del Pont. Usted habló de 400.000 millones de pesos de deuda que estiman que tienen las pymes con la AFIP. Le quería consultar si tiene el detalle de cuántas son las pymes que deben o que tienen deudas con la AFIP y cuántos monotributistas tienen deudas con la AFIP. Y al ministro Culfas le quiero consultar, aprovechando que está aquí presente, para consultarle respecto a las críticas que recibió la designación de Aníbal Fernández en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. ¿Qué piensa de esas críticas de la oposición? Y por otro lado, entendiendo que es un apasionado del fútbol, según se comenta, ¿cómo recibió usted y el gobierno en sí la designación de Mauricio Macri en la FIFA? Gracias. Bueno, acá tengo una descripción. En términos de lo que es la deuda que está ya refinanciada, ¿sí? Es aproximadamente 1 millón de empresas, que no la tengo caracterizada como empresa que está como monotributista y es una pyme, pero es 1 millón de empresas con un total de deuda de 314.000 millones de pesos. A eso hay que incorporar lo que son la deuda exigible de pymes y también entidades sin fines de lucro, ¿sí? Y eso es un total de más de 102.000 millones de pesos. Eso es lo que genera estos más de 400.000 millones de pesos de deuda, de las cuales está bastante distribuida porque el 36% es deuda de IVA, Seguridad Social es también el 36% y en menor medida ganancias, que es el 22%, ¿sí? Bien. Bueno, respecto a la designación de Aníbal Fernández en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la verdad que estamos muy, muy contentos con esa designación. Pensamos que también, voy a aclarar la situación, ¿no? Río Turbio es un yacimiento que es otra de las muestras, porque en casi todos los sectores del gobierno donde empezamos a analizar qué es lo que está pasando, qué ocurrió en los últimos 4 años, encontramos situaciones dramáticas en casi todos los lugares. En este caso, en Río Turbio, lo que nos encontramos es una situación muy complicada. La mina estaba hace tiempo, hace unos meses, parada, sin producción, sin definiciones claras, problemas gremiales, realmente un desmanejo muy grave por parte del interventor que estaba en funciones desde principios de 2016 y que cesó en sus funciones formalmente desde el día de hoy. Y bueno, veíamos que necesitábamos realmente una persona, un funcionario con experiencia, como para manejar una situación compleja desde varios puntos de vista, ¿no? Digo, de lo productivo, por supuesto que va a tener también el acompañamiento que tiene que ver con la especificidad de lo que es el manejo de una mina, que además tiene vinculado un complejo productivo, energético, etcétera. Pero una persona que tuviera la capacidad para ordenar una situación que estaba muy complicada desde el punto de vista del funcionamiento, desde un desmanejo que, insisto, seguramente en los próximos días, cuando ya entre en funciones y pueda ya ponerse a trabajar ahí en la mina, va a poder darnos un panorama mucho más claro. Nuestro primer panorama en este mes de trabajo, que hemos enviado a algunas personas
junto con el secretario de Minería, Alberto Hensel, los reportes eran muy negativos. Entonces veíamos una situación compleja y la verdad que, bueno, conversando con el presidente, con el jefe de gabinete, apareció una figura realmente de peso, con capacidad de gestión, con manejo, y estamos realmente muy contentos, muy conformes con la decisión que tomó el presidente y pensamos que va a hacer una muy buena tarea. Así que esta es nuestra definición respecto de esta designación. Seguramente en las próximas semanas, ya con la toma formal de posesión, con el conocimiento concreto, podremos dar más precisiones acerca del estado de situación y de los proyectos para poder reactivar rápidamente la mina y todo el complejo productivo de Río Turbio que está vinculado a la mina de carbón. Por otra parte, la pregunta que hacía respecto a la designación de Macri en la FIFA, bueno, la verdad que hay varias reflexiones que surgen, ¿no? Primero, fue llamativo ver el otro día ese video de Macri diciendo que bueno, que él alertaba de que se estaba tomando deuda en exceso. A mí, digamos, no sé, no quiero hacer definiciones muy fuertes, pero me recordó un poco a Bart Simpson, ¿no? Que hace como esas macanas travesuras y después la culpa fue de otro o no se hace cargo, porque al mismo tiempo él salía públicamente y decía, es por acá, este es el camino. Entonces, la verdad que ahora, después de haber dejado el gobierno, de habernos dejado una situación dramática con la economía en recesión, caída del empleo, del salario real, las pymes ahogadas y el país sobreendeudado, que venga a decir, bueno, no, yo les decía a mis funcionarios que se estaban yendo un poco de mambo, ¿no? Bueno, si pensaba eso, ¿por qué no lo frenó? ¿Por qué no tomó otro camino, ¿no? Yo realmente creo que no quisiera ser irrespetuoso en esa comparación, pero me parece que amerita una reflexión más profunda acerca del grado de responsabilidad que tienen quienes conducen los destinos del país, ¿no? Y también mostrar el contraste, un presidente que asume el día de diciembre y bueno, rápidamente toma medidas para revertir la situación con mucha responsabilidad, dando consistencia en todos los órdenes, ¿no? En el orden macroeconómico, monetario, fiscal, pensando en nuevas estrategias para recuperar la actividad productiva, generando un paquete de medidas que permita salir de esta situación. Así que esto me parece que es un tema central. La verdad que desde el punto de vista del fútbol, yo soy un apasionado, pero no conozco mucho internamente cómo funciona. La verdad que he visto una reacción negativa en el mundo del fútbol y me parece que tendrán sus debidas razones. Me parece que bueno, que después de esta situación que nos está legando, hay razones de sobra para que haya malestar y desconfianza respecto a esta designación. Muchas gracias.